Hola, buenas tardes amigos de Body Mind. Hoy, otro miércoles más, vamos a estar aquí hablando de un tema que, bueno, es un tema de salud, como es la fiebre, aunque luego veremos que también puede tener su conexión o su aplicación en algunos dolores musculoesqueléticos. Pero en principio vamos a hablar, o voy a definir un poco las características de la fiebre. Algunos detalles que son de lógica, pero que a veces no se tienen en cuenta. Los tengo aquí enumerados en la pizarra, persiguiéndolos con cierto orden, ¿vale? En primer lugar, una característica propia de la fiebre es el aumento de temperatura corporal. Es que se instaura normalmente, aunque puede haber otros motivos, pero en general, así de forma genérica, se instaura una reacción del cuerpo que se instaura cuando hay una invasión de algún microorganismo, un virus, una bacteria, lo más típico, ¿vale? Entonces, ¿por qué hace el cuerpo? Porque el cuerpo no hace normalmente las cosas de forma gratuita. ¿Por qué eleva la temperatura el cuerpo? ¿Por qué desencadena una serie de mecanismos metabólicos para subir la temperatura? Porque la fiebre, que es ese aumento de temperatura, disminuye la replicación vírica. Es decir, a más temperatura, los virus, por ejemplo, las bacterias están más incómodas a la hora de multiplicarse. El virus, una vez que entra en el cuerpo, una infección bacteriana, se multiplica de forma más cómoda a 36 grados y medio. Sin embargo, a 38 lo hace con más dificultad y a 39 con más dificultad. Incluso un virus se muere a partir de ciertos grados. Por eso a temperaturas muy altas no sobreviven. Pero en cualquier caso, a 39 grados el virus se multiplica con más dificultad. Luego, parte de lo que hace el cuerpo, es decir, de ese aumento de temperatura, es para dificultar, para hacerle la vida más difícil a un invasor, como puede ser un microorganismo, virus o bacteria. ¿De acuerdo? Entonces, la fiebre, en principio, dificulta la multiplicación dentro de nuestro cuerpo, en este caso de una infección vírica. Primera característica de la fiebre. Segunda, es un mecanismo de alarma. Como digo, no hace el cuerpo nada gratuito en principio, si el cuerpo funciona bien, claro. Cuando el cuerpo ya funciona mal, por diferentes motivos, empieza a tener reacciones que no son buenas. Pero en principio, en un organismo sano, la fiebre es una reacción de avisarnos de que algo no está funcionando bien. Hay una invasión de un microorganismo que se está multiplicando y el cuerpo reacciona, sube la temperatura para evitar que se multiplique. Y segundo, nos avisa de que algo está pasando. Por ejemplo, nos avisa de que nos movamos menos. De hecho, hace tiempo vi un estudio sobre, creo que se hizo en Canadá, quiero recordar, y lo hizo una universidad canadiense, y hablaba de que en la sociedad o en comunidades donde la gente no toma paracetamol, que es el medicamento típico para bajar la fiebre, o el ibuprofeno también, donde no se toman estos medicamentos, es decir, la fiebre sube lo que tiene que subir, la propagación de las enfermedades, como puede ser una gripe, es mucho menor. ¿Por qué? Primero porque ese mecanismo de alarma te invita, entre comillas, a no salir de casa. Yo si estoy con 38,5 de fiebre y me duele la cabeza y me duele el cuerpo y estoy agotado, lo que no voy ese día es a trabajar o un chaval a estudiar al colegio. Sin embargo, si ese día te tomas un paracetamol y te mejora, claro, te baja la temperatura y con menos fiebre o sin fiebre se está mejor. No se desencadena ese mecanismo de alarma tan incómodo. Entonces lo que te posibilita es ir a trabajar o ir a estudiar. Con lo cual, la propagación de cualquier tipo de epidemia está más facilitado en aquellas sociedades donde la gente tiene por costumbre tomar este medicamento, paracetamol o ibuprofeno, para bajar la fiebre. Y esto incluso estaba en este estudio, estaba cuantificado. Creo que se propagaba entre un 10 y un 20% más y subía la mortalidad. Es decir, facilitabas ser una persona más contagiosa en la medida que, estando con una infección, haces una vida normal porque estás apagando ese mecanismo de alarma. La fiebre es un mecanismo de avisarte que estás mal y tú lo obvias, te tomas un medicamento para que puedas hacer vida normal. Y no es muy coherente. Si tienes una infección de un microorganismo, el cuerpo tiene que intentar ahorrar toda la energía posible para pelear contra ese invasor, contra ese virus o esa bacteria. Por eso, la fiebre, otra de las características que tiene es que te obliga a bajar la actividad. Estás agotado, estás cansado, te duele. Veremos los diferentes dolores que puede haber, la cabeza frecuentemente, dolores musculares,
Pero baja la actividad física, te invita a estar incluso tumbado, incluso disminuye el apetito, curiosamente. ¿Por qué? Porque digerir consume energía. Aunque comemos para obtener energía, en el proceso de digestión el cuerpo gasta mucha energía. Entonces, el cuerpo, que es muy sabio, cuando tienes fiebre, porque tienes una infección, una gripe, por ejemplo, como tiene reservas de energía, tiene tejido adiposo, tiene grasa y tiene reservas en general de nutrientes, lo que hace es decir, no, no, hoy no comas que tenemos reservas de energía. Hoy reserva toda la energía que tengas para combatir esa infección vírica o bacteriana. Y una forma de reservarte es ni digerir tan siquiera. El cuerpo lo que te invita es a estar tumbado, a dormir, a estar apagado, a disminuir tu actividad, incluso a no querer ni comer para no tener que hacer la digestión. Es otra tercera característica de la fiebre, disminución de la actividad y del apetito. Y luego, fundamental, cuarta característica que implica que un cuerpo desencadene fiebre, que aumente la temperatura, y es que aumenta la actividad de nuestro sistema inmunitario, lo cual esto es fundamental para cualquier proceso infeccioso. Más aún, sobre todo en los procesos víricos que desencadenan reacciones más generales, porque una infección bacteriana en principio suelen ser más localizadas en una zona concreta. Las amígdalas, la infección de una herida, ojo, luego eso se puede extender, pero en principio una infección bacteriana, en principio digo, y de forma general, suelen afectar a las zonas más localizadas del cuerpo. También aquí la fiebre tiene los mismos objetivos, pero especialmente importantes estos mecanismos de la fiebre en las infecciones víricas. Aumentar la actividad del sistema inmunitario es fundamental. Es nuestro sistema de defensa para combatir cualquier invasión externa de un virus. Si nuestro sistema inmunitario funciona bien, en general podemos con casi todas las infecciones. Si no funciona bien, es cuando las infecciones se pueden complicar. Y una gripe puede acabar en una neumonía, o como vemos con el COVID, que hay personas que no controlan, lo que notas es una infección o un proceso más o menos limitado y llevadero. Hay gente que se le complica y de forma grave. Y la clave está en el sistema inmunitario. Evidentemente, cuanto peor funciona el cuerpo, peor funciona el sistema inmunitario. Funcionamos peor con 75, 80 años que con 20 años. Eso está claro. Para todo. También para que nuestro sistema inmune funcione mejor. Entonces, estar sanos significa un sistema inmunitario que funciona bien. Pero desencadenar fiebre potencia, estimula ese sistema inmunitario que funcione al 100%. El cuerpo reserva todas las energías para pelear contra esa invasión. Y la reserva para que las pueda gastar el sistema inmunitario. La fiebre estimula que el sistema inmunitario funcione al 100%, todo lo que sepa. Que se desarrolle y que pelee al 100%. Por eso disminuye la actividad, disminuye el apetito, estamos cansados. Estamos cansados porque el cuerpo quiere que estés apagado. Quiere reservar toda la energía para luchar. Lo que no quiere es que te pongas a hacer deporte ni que vayas a trabajar. ¿Qué es el problema de tomar un antitérmico? Que te baja la temperatura, te encuentras mejor y a lo mejor estás regular, pero puedes ir a trabajar o a estudiar en el caso de un niño. Lo cual tiene una implicación epidemiológica, que en el caso de un virus que se contagia por el aire, pues es más fácil que resultes una persona sin quererlo, evidentemente, pero acabas facilitando que otras personas se contagien. Entonces, el virus, la fiebre, desencadena una serie de reacciones que son todas en pro de acabar con la infección. Estate quieto, no malgastes energía, descansa lo posible, aumenta la temperatura del cuerpo para que el virus se replique menos y, fundamental, estimular el sistema inmunitario. Vale. Hasta ahora la fiebre, como digo, es de perogrullo, son todo ventajas. Que el objetivo es acabar con una invasión vírica bacteriana, el cuerpo hace lo posible para conseguir ese objetivo. Ahora, que de momento, a corto plazo, esa fiebre te provoca dolor de cabeza, que estás con mal cuerpo, que te duelen las piernas, dolores musculares, agotamiento, fatiga, claro, el cuerpo no, lo que pretende es un objetivo, es sobrevivir, no pretende que ese día estés encima cómodo. El problema es que nos han educado, entre comillas, a que no suframos, a que suframos lo mínimo posible y el menor tiempo posible. Y a veces ese sufrimiento o esas molestias que conlleva
por ejemplo, un proceso febril, es necesario para que el cuerpo consiga el objetivo que queremos, que es que sobreviva. ¿Vale? Todo esto lo vamos a matizar porque hay veces que, bueno, por eso la pregunta final es ¿cuándo sí podemos bajar la fiebre? ¿Vale? Pero lo dejamos para el final. Aparte de esos síntomas molestos que desencadena la fiebre, sí que pueden darse dos peculiaridades en el caso de la fiebre. La primera es que en niños, la fiebre, efectivamente, en algunos niños, la fiebre puede provocar procesos convulsivos, es decir, convulsiones, que son muy aparatosas, que en el caso de los padres les asusta mucho. Cierto es que esto solo se produce en ciertos niños, no es lo habitual, y también es cierto que muchos especialistas hablan de que esto se da sobre todo cuando la fiebre se eleva de forma muy rápida, de forma muy repentina. ¿Vale? Esto se da en algunos niños, hay otros muchos niños, a mis hijos les he tenido con 40 de fiebre y no tienen convulsiones. Luego se produce, tienen algunos niños con predisposición a que les pase esto, pero sobre todo en estos niños donde la fiebre se instaura de forma muy rápida. ¿Cuándo se da esta instauración de la fiebre que aumenta la temperatura de forma muy brusca? Precisamente cuando el niño ha tomado paracetamol y ibuprofeno, que te baja la fiebre, te la quita incluso del todo, cuando al de 6, 7, 8 horas, 5, este medicamento deja de hacer efecto, la fiebre rebota con mucha intensidad. Y ahí es donde se dan muchas veces esos procesos convulsivos. Precisamente en niños que han tomado antitérmicos. Al dejar de hacer efecto, la fiebre sube rápido y ahí se da procesos convulsivos. A un niño no le tratas de disminuir la fiebre de forma artificial, estos procesos convulsivos raramente se dan. En cualquier caso, los especialistas que yo he informado hablan de que son convulsiones benignas, que no tienen peligro y que en principio son más estéticas que graves. ¿Vale? Yo he trasladado opiniones de pediatras con los que he hablado. Pero en cualquier caso, repito, sobre todo se da esta convulsión, que es a evitar, evidentemente, en cualquier caso porque genera mucha alarma, se da sobre todo en niños que han tomado un antitérmico y al dejar de hacer efecto la fiebre sube de forma muy brusca y muy rápida. Con lo cual, otro motivo más, además de estos 4 primeros, para no disminuir la fiebre de forma, por lo menos de forma muy radical y de forma artificial. Porque las consecuencias son malas. Primero, el virus se replicará más fácil y más rápido. No te está dando un aviso de malestar, con lo cual es más fácil que te muevas y que malgastes energía, te encuentras mejor y sin embargo es de forma artificial porque sigue habiendo una infección y si tienes una infección lo normal es que no te encuentres bien, ¿vale? Pero te está engañando, de alguna forma ese antitérmico te está engañando para que te encuentres bien. Es que siempre queremos estar bien aunque estemos malos y esto no es así. Y esto además se educa. Yo que tengo 3 hijos, y les educo desde pequeños que cuando tienen una gastroenteritis o cualquier proceso febril, que todos los niños lo van a tener a lo largo de su vida, porque forma parte del proceso de maduración inmunitaria, tener pequeñas infecciones que hacen que el organismo se fortalezca y vaya aprendiendo a luchar el día de mañana contra procesos más peligrosos potencialmente. ¿De acuerdo? Evidentemente, todo en exceso es malo. Si el que está constantemente con infecciones, porque, por ejemplo, hay poca higiene alrededor, correrá un peligro. A lo mejor se fortalece, pero a lo mejor el camino no lo supera. Todo tiene un término medio. Pero los niños, a lo largo de su infancia, tienen que coger algún proceso infeccioso, por ejemplo, vírico. Las bronquiolitis, es que son absolutamente casi normales y habituales, ¿vale? Porque forman parte del proceso evolutivo del sistema inmunitario, del desarrollo del niño. Vale, entonces, lo que te estaba diciendo es que yo a mis hijos les he enseñado estás malo, tienes fiebre, tienes que aguantar. Y los niños les tranquilizas, le quitas el miedo. En principio a ti te ven tranquilo y el niño ese malestar lo aguantan. Concretamente yo tengo la suerte, mis hijos cuando tienen fiebre duermen y descansan y disminuyen la actividad al máximo. O sea, prácticamente no comen durante 2 días. Y superan el proceso de forma más rápida y más resolutiva y salen más fortalecidos. Y el niño aprende para otros procesos, otras enfermedades, que a veces hay que aguantar ciertas molestias y que si el día de mañana te duele la cabeza por lo que sea o otro tipo de dolencias, no recurran enseguida a una pastilla que me quite el dolor. Y ese es un aprendizaje que se guarda para toda la vida. Para toda la vida. Con lo cual esto se aprende desde pequeño. Ahora, si desde pequeño cuando tienen cualquier molestia le estás dando un paracetamol, al niño le enseñas que no hay que sufrir nada y cada vez aguantará peor cualquier tipo de sufrimiento.
Y la vida no solo hay placer, también hay sufrimiento y a veces hay que poder soportarlo. Creo que es un mensaje, es una inversión que merece la pena para con tus hijos. Lo hablo así, es una inversión, porque merece la pena. Para su sistema inmunitario y para su aprendizaje. Vale. Sobre todo cuando hablamos de problemas benignos, problemas que son autolimitados, un resfriado, un catarro, una gripe. Antes los niños lo superan perfectamente. Aprovechemos estas circunstancias para salir fortalecidos, no para que el niño salga más debilitado. Y pensar siempre, como piensan muchos chavales y muchos padres, que si no te tomas ese paracetamol no te vas a curar. Esto es absolutamente falso. El cuerpo, normalmente, la gran mayoría de las infecciones víricas, respiratorias, la supera el sistema inmunitario si le damos 2, 3, 4 días, claro. A veces queremos estar bien ya hoy. Y no, el cuerpo tiene estas cositas que necesita 2, 3 días para poder vencer una infección vírica o bacteriana. Hay que darle un poco de tiempo, de que el cuerpo reaccione y sea el cuerpo el que acaba con ese proceso infeccioso. ¿Vale? Para eso, para darle ese tiempo y darle todas las armas, no bajes la fiebre. Es un error. Me viene a la cabeza una paciente que una vez en consulta vino por un dolor de espalda y venía con una bolsa, no creo que era Dalsí o Apirital, alguno de estos que usan, no me sé si la marca comercial exactamente, si era, o era uno de los dos, pero traía como 5, 6 o 8 botes, una bolsa llena. Y le pregunto, ¿dónde vas con tanto jarabe para la fiebre? Me dices que mi hermana vive en Holanda y en Holanda los pediatras no le dan nada a los niños cuando tienen fiebre. Como diciendo que malos, o que austeros, o que rácanos, no le quieren dar nada, qué mala atención. Me quedé sorprendido, o sea, que en Holanda no les dan. No, en Holanda te hacen que el niño va todos los días al médico a ver cómo va, con una gripe, por ejemplo, o una gastroenteritis, pero no le dan nada para bajar la fiebre, lo dice de una forma crítica. Entonces, claro, se lleva esto desde aquí, desde España, pues para tener. Y dije, pensé, fíjate, se ve que los médicos, los pediatras en Holanda piensan de esta forma más holística y más de sentido común. No sé si son más en más países, igual alguno de vosotros me podéis confirmar, pero creo que en los países anglosajones tienen tendencia a esta visión. De luego en España no. En España cuando tienes 37,5 te chutan un paracetamol, un ibuprofeno, porque el niño no tiene que sufrir nada. Pues el niño tiene una infección vírica, tendrá que estar bajito de tono, tendrá que estar apagado, tendrá que estar molesto, hasta que lo vaya superando. Pero es un par de días o 3. Pues no, nos han enseñado, y digo enseñado, nos han engañado, para que pensemos que dependemos de esos medicamentos, para que no somos valientes, para que no confiemos en la naturaleza. Nos quieren cobardes y sumisos. Y de ahí viene la historia. Bien, decía el tema de las convulsiones, no es frecuente, pero hay que decirlo. Y luego un detalle, casi una curiosidad como fisioterapeuta y como proceso, como realidad que he observado cuando yo he tenido una gripe. Yo, evidentemente, no tomo nunca nada cuando tengo una gripe, cuando he tenido una gastroenteritis que te da fiebre, cuando he tenido el COVID hace 2 años, que también tuve 39 de fiebre, 39,5, no más que un día, pero desencadenas una fiebre como una forma de luchar. Yo lo veo como algo, bueno, mi cuerpo está peleando, entonces no tomo nada. ¿Que estás mucho más fastidiado? Claro, si tengo una infección, estás fastidiado. Cama y descansar, pero que la fiebre actúe. Sí, lo que iba a decir, los reflejos viscerales que se dan cuando uno tiene fiebre. Y esto es muy interesante porque cuando tienes fiebre, los órganos más debilitados, por diferentes motivos, que además hablaremos mucho de ello aquí en Body Mind, el hígado, por ejemplo, cuando está debilitado y es un punto débil en la salud, frecuentemente por estrés, porque no nos alimentamos todo lo bien que debiéramos. Bueno, pues cuando el hígado es un punto débil, cuando tenemos fiebre, lo que te dan son dolores de cabeza, tensión en el cuello, en la espalda y hacia la cabeza. Un dolor de cabeza con la fiebre indica que el hígado en ese momento nos está avisando que el hígado es un órgano que estaba, bueno, no funcionando del todo bien. Y es en ese momento donde la fiebre facilita que el hígado se vaya desintoxicando. Primero comiendo poco, descansando mucho y evitando todo tipo de estrés. La fiebre o una infección, una gripe no te deja tener ningún tipo de estrés laboral, es que te obliga a estar en cama. Aprovéchalo y estate en cama, que saldrás más fortalecido.
más fortalecido, por ejemplo, tu hígado. También con la fiebre hay mucha gente que contará que le duelen las piernas, las caderas, como los glúteos. Esa es la zona refleja del riñón. Cuando a alguien con la fiebre le duele la zona de glúteos y la zona lumbar, nos está diciendo que esa persona tenía una disfunción de riñón, un riñón más, digamos, bueno, más cansado. En medicina china el riñón es la batería del organismo. Cuando a alguien le duele la zona lumbar y los glúteos con la fiebre, indica que el riñón era un órgano comprometido y esto está indicando que esa persona ya estaba cansada de antes, que tenía cierta fatiga frecuentemente por estrés. Cuando a alguien con la fiebre le duelen los cuádriceps, los muslos, la parte anterior de los muslos, está indicando, esos son reflejos de intestino delgado, estaba indicando que la fiebre nos está diciendo que ese órgano era más débil. Es decir, la fiebre exacerba, potencia, nos enseña, depende en qué zonas del cuerpo duela, qué órganos previamente a la fiebre tenéis más delicados. El hígado, como digo, dolores de cabeza, cervical, los muslos, intestino delgado, es lo que es muy frecuente. Los gemelos, el riñón, vejiga, lo mismo con la zona lumbar, glúteos y gemelos. Gente que hasta le duelen los pies. Cada zona del cuerpo refleja un órgano que está en disfunción. Y la fiebre lo que hace es ponerlo de manifiesto. Y nos da la oportunidad de estar 4 o 5 días reposando en cama, comiendo poco, descansando la cabeza y cuidándonos. Claro, hacemos esto si le hacemos caso al cuerpo y dejamos que la fiebre actúe. Vale. Entonces, es un tema curioso el tema de los dolores reflejos. Lo dejo ahí porque, bueno, pues como fisioterapeuta lo veo y lo observo. Depende de qué punto tiene cada persona, se desencadenan unos dolores u otros con la fiebre. Y luego, por último, y para acabar esta pequeña conferencia, vamos a matizar, porque habrá alguno que diga, hombre, ¿y no bajas la fiebre nunca? ¿Y nunca vas a hacer nada para la fiebre? Bueno, yo cuando a mi hijo le he tenido una gripe, el mayor tuvo una gripe que tuvo 40 y medio de fiebre. Bueno, pues moderar un poquito esa fiebre, bajarla un poquito, casi de forma piadosa, está bien. Siempre se ha considerado que viene bien con la fiebre enfriar la cabeza, poner paños fríos en la frente, en general la parte de arriba del cuerpo, la cabeza especialmente, y calentar los pies. Un remedio antiguo, por ejemplo, era poner un calcetín empapado de vinagre y claro, un calcetín en cada pie para conseguir que el calor baje hacia abajo y la cabeza se enfríe. Paños fríos, lo típico, en la cabeza. Al calentar pies, te digo lo de vinagre, que es un remedio casero, pero puedes calentarlos en agua caliente y enfriar la cabeza. Eso va a hacer moderar un poquito la fiebre, no te lo va a quitar nunca. No es como un paracetamol que te la tomas y al de media hora casi no tienes fiebre, lo cual, repito, es malo. Bajarla de 39,5 de 40 a bajarla a medio grado, 1 grado, eso, bueno, la fiebre sigue estando ahí, sigue haciendo su función, sus beneficios y hace que no estés tan malo. ¿Vale? Moderarla está bien, no quitarla. ¿De acuerdo? En cualquier caso, yo algo que quiero decir y no se me pase, en la fiebre lo importante no es, por tanto, como estáis viendo, no hay que tener tanto miedo a la fiebre. Es un mecanismo natural del cuerpo. Lo que a mí me preocupa, si mi hijo tiene fiebre, por ejemplo, es qué ha causado esa fiebre. Claro, te estoy hablando todo el rato de una infección, de un catarro, de una gripe, infecciones que son limitadas, que duran 3, 4, 5 días y se quitan por sí solas, no, las quita el cuerpo, nuestro sistema inmunitario, y normalmente puede con ello. Pero claro, uno puede tener también una apendicitis aguda y eso da fiebre. ¿Te importa mucho la fiebre ahí, no? ¿Te importa que tienes una apendicitis y a lo mejor tienes que ir a operarte? Y uno tiene una meningitis, un problema grave, y también da fiebre. ¿Te importa realmente quitar la fiebre ahí? ¿Es realmente importante quitar la fiebre? No, lo que me importa es el origen de esa fiebre, que es una meningitis. Uno puede tener una leucemia y desencadenar una fiebre, ante una fiebre moderada. ¿Qué conseguimos con bajar la fiebre? No hacemos nada. Si el problema es que esa fiebre nos está avisando que hay algo, a veces puede ser algo grave. Lo importante es atajar ese problema grave o atenderlo. Una peritonitis o una apendicitis o una meningitis. Un problema médico grave que haya que tratarlo, por ejemplo con antibióticos, y la fiebre es un mecanismo de alarma que hay que hacerle caso. Luego, lo importante no es tanto cuánta fiebre tienes o no, sino la causa que motiva esa fiebre. Cuando son problemas normalmente autolimitados, víricos, catarrales, bronquiales, bronquiolitis en los niños son muy frecuentes, no tienen tratamiento antibiótico, no tienen tratamiento, hay que esperar a que el cuerpo reaccione.
Luego, si confiamos en que el cuerpo reaccione, no bajemos la fiebre. Vale, si queremos confiar en el cuerpo, vamos a darle herramientas al cuerpo. Otra cosa es que, y aquí matizo, que tengas 85 años, tengas una neumonía y tengas fiebre. Y entonces ahí ya no confiamos que el cuerpo vaya a poder con esa neumonía. Ponemos diríamos, todo el empeño en que un antibiótico te salve la vida. Entonces ahí, pues sí, baja la fiebre y que vas a estar más a gusto. Ya no confías ya el cuerpo no va a poder, por mucho que desencadene fiebre, ya en ese organismo y en ese problema, por mucho que deje la fiebre, no va a poder con una neumonía. Luego, si confiamos en los antibióticos, ya la fiebre ya no va a ser un mecanismo resolutivo eficaz. Pues la bajo, vamos a decir, de forma piadosa para que el abuelo esté más cómodo. ¿Me entendéis? Si es un problema donde ya no vamos a pensar que el cuerpo va a acabar con él, pues ya puedo entender que se baje la fiebre para que el paciente esté más cómodo. Porque estoy poniendo toda mi confianza en que ese antibiótico lo baje. Una infección de orina en una persona mayor, lo mismo. Una infección de orina en una persona joven que hay antibióticos que se lo puede resolver. No digo que es la única forma, resolver con plantas, con acupuntura, pero bueno, una amigdalitis, lo mismo. Pero ahí entiendo que sí hay un remedio rápido que la gente acude al fácil, que es el antibiótico, y mientras tanto, mientras hace efecto el antibiótico, pues ya la fiebre que esté o no, ya no va a ser una gran ayuda. Bueno, pues reducirla un poco, yo lo puedo entender que ahí la gente tome algo para bajar la fiebre. Ya no estás dependiendo tanto del sistema inmunitario, sino del antibiótico. Bueno, yo aún así dejaría cierto grado de fiebre. Siempre hace que el cuerpo pelee algo más y le ayuda el antibiótico. Pero bueno, ahí lo puedo entender. Una fiebre en una persona mayor, en un problema que no va a poder el cuerpo con él. La fiebre desgasta mucho. Entonces, lo mismo que digo que una fiebre de 2, 3, 4 días tiene muchísimas ventajas. Si se prolonga más tiempo, agota al organismo. Y ese agotamiento en una persona de 80 años es muy, muy perjudicial. ¿Vale? Entonces, en esas circunstancias, sobre todo gente mayor, donde ya no confiamos tanto en ese sistema inmunitario y en la reacción fisiológica del cuerpo, donde ya no nos ponemos en manos más, por ejemplo, de un antibiótico, puedo entender que se pueda moderar la fiebre. Lo que no puedo entenderlo es que de forma sistemática a un niño que lo va a poder, a un adolescente, a un joven, que va a poder con ese catarro, con ese virus, se le esté medicando, disminuyendo su capacidad defensiva. Eso sí que no puedo entender. Y es dándole un mensaje pernicioso, depende siempre de una pastilla, de un medicamento. En vez de empoderar a la persona y hacer que se haga valiente y que sepa que uno se puede curar él solo, la acobardamos. Pero es cierto que eso no es casual, porque como digo y repito, nos quieren cobardes y sumisos. Y parte de este mensaje que yo os doy es para el revés. Es que a veces confiemos en nuestro organismo. Es capaz de superar cosas si le dejamos el tiempo mínimo. Y somos capaces de aguantar esas incomodidades, en este caso las de la fiebre, sin miedo. Cuando te duele todo el cuerpo, estás fastidiado, pero eso no es un problema grave. Eso es una gripe en una persona joven, o antes puede con ello. No es lo mismo una persona mayor, claro. ¿Vale? Entonces, quiero hacer un desarrollo un poco de ese tema controvertido. El que no está acostumbrado a aguantar un poco y a sufrir va a decir, sí, hombre, va a estar yo aquí 3 días con fiebre, con lo que mal que estoy, yo me tomo una pastilla. Bueno, es una opción, pero sepas que estás robándole a tu organismo una capacidad que tiene, que conviene que dejes desarrollar y que acaba teniendo muchas ventajas. Porque la salud es una inversión a largo plazo. No miremos solo por hoy, es una inversión a largo plazo. ¿De acuerdo? Bueno, aquí acabo un poquito esta pequeño charla sobre la fiebre y sobre los medicamentos antitérmicos. La próxima, dentro de 15 días, hablaré de los antiinflamatorios. ¿Qué problemas tiene tomarlos? ¿Cuándo tomarlos? ¿Cuándo se pueden tomar? ¿Cuándo no tomarlos? ¿Cuándo merece la pena que aguantemos un antiinflamatorio? Lo veremos en 15 días aquí en Body Mind. Hasta entonces.